Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a la Trinchera Dialéctica. Mi nombre es Jairo Yela Burbano y hoy estoy con el diseñador, ingeniero, músico, profesor, animalista, Arturo de la Cruz Escobar. Hola Arturo, ¿qué tal la vida? Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por invitarme acá a su programa, muchas gracias a los chicos que están también en la parte técnica y gracias por invitarme aquí a su espacio. Bueno, a ver, primero que todo, pues muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? ¿Cómo, digamos, todo esto que haces de ser profesor, diseñador, ingeniero, animalista, ¿en qué punto pueden llegar como a coincidir todas estas facetas que tiene una persona en su vida? Pues bueno, es muy buena pregunta. Eh, Desde hace cerca de 11 años, a ver, 2010, 20, no. Desde hace 16 años entré a la movida animalista, luchar por otro tipo de agencias más que humanas, y es gracias a esto que todo confluye, ¿no? Comencé desarrollando algunos elementos audiovisuales como buen diseñador, algunos elementos de imagen fija, ilustraciones que buscaban sensibilizar sobre las problemáticas que tienen los animales, después haciendo editorial, algunos calendarios y demás. Y hoy por hoy enfocando todo el tema de la música como estrategias de comunicación a manera de diversos relatos que intentan sensibilizar sobre la problemática que tienen los animales, que es una problemática compleja, porque solo queremos a unos, pero de alguna manera propendemos por el maltrato de otros. Entonces, gracias a esta sensibilidad y gracias a la necesidad de crear distintos tipos de relatos, es que un diseñador gráfico puede insertarse en la creación de imagen fija, imagen en movimiento, la música, los relatos interactivos, las obras de arte interactivo también. Todo se relaciona a esa necesidad de poder utilizar distintos lenguajes en la consecución de distintos relatos. Mm, bueno, uno puede, ahora pues con todo lo de las redes sociales, uno puede como buscar a las personas y hacerse como una idea de lo que hacen, ¿verdad? ¿No? Entonces todo esto del músico, del diseñador, del ingeniero, son informaciones que uno encuentra directamente en internet. Pero si tuvieras que hacer como una presentación personal, ¿cómo empezaría esa presentación? Ya, bueno, soy Arturo de la Cruz Escobar, animalista, intentando siempre luchar por el bienestar de las agencias más que humanas. En lo académico, ingeniero de sistemas, diseñador gráfico, tengo una maestría en diseño y creación interactiva en la Universidad de Caldas. Actualmente estoy haciendo un doctorado en diseño, arte y ciencia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. He enfocado mi creación en un diseño centrado en la vida, no centrado en lo comercial. Dejé de facturar como diseñador hace muchos años. Facturo como docente, además soy docente de la Universidad de Nariño, docente de la UNICESMAC. Actualmente pertenezco a varias fundaciones animalistas. Soy el presidente de la Junta Defensora de Animales del municipio de Pasto, todo ad honorem. Estoy en CONAPIBA, en la Corporación Nacional de Protección y Bienestar Animal, y a nivel local en la Fundación Red. Dedico mucha de mi energía, de mi producción, la producción de mis chicos en diseño, a crear distintas estrategias para sensibilizar sobre las problemáticas que tienen los animales, el ambiente también, pero con mayor énfasis en lo que viven los animales. ¿Y cómo siempre te soñaste siendo todo esto o cómo han sido esa serie de decisiones que te han permitido pues ser lo que sos hoy? Pues la verdad, siempre soñé con ser artista, ¿no? Eso es lo que quería, pero obviamente en mi tiempo elegir el mundo de las artes pues no era tan bien visto. Hoy afortunadamente los chicos tienen esa posibilidad de decir, bueno, yo quiero ser artista, quiero ser esto, y las familias pues de alguna manera los apoyan. Me tocó estudiar ingeniería obligado. Yo no quería estudiar eso, pero soy ingeniero de sistemas. Y ya al finalizar mi carrera empecé a estudiar diseño gráfico por pasión. Y mi afán siempre fue entrar en la docencia. Me parecía bastante divertido la docencia. Desde que estuve en diseño gráfico, desde el momento cero,
quería ser docente de diseño, afortunadamente lo soy, pero ya en el transcurso de mi quehacer ya como diseñador profesional, entro a una fundación protectora de animales y me cambia el chip, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente uno cuando está estudiando diseño, pues además de ser profesor, quería uno poder estar en la parte económica, desarrollar diseños para que te paguen y demás, que en algún momento lo hice, pero cuando veo que hay una población que la está pasando difícil, cuando veo que hay unos seres que están siendo estigmatizados, utilizados, que están siendo explotados, maltratados, uno coloca todo lo que tiene de uno en pos de ello. Claro está, por ejemplo, en el tema de la música, soy un músico empírico, pues como todos hacíamos covers, grabábamos temas de lo que sufríamos, de lo que nos acontecía, pero cuando ya uno ve que se puede crear distintas estrategias como la música, como los audiovisuales, la animación, entonces todo se enfoca en ello. Lo importante para mí es crear, lo importante para mí es desarrollar relatos que logren sensibilizar, ¿no? Que si en algún momento me miré en el activismo animalista, no, o sea, no tenía ni idea. Claro, uno tiene sensibilidad por los animales, pero hasta que uno entra a una fundación, ve el tema de rescates, esterilizaciones. También hago radio, tengo un programa, Sí. y que valga acá, tengo otro podcast, Radio Animalista Activista, estamos a manera de radio en la 101.1 FM Estéreo Radio Universidad de Nariño y en Spotify también. Me doy cuenta que todo lo que uno hace debe estar centrado no solo en uno, sino en otros seres también. ¿Y cuáles han sido, crees, que los principales logros que has obtenido siendo pues activista? Logros, a ver, O satisfacciones incluso personales, como... ya, pues la primera es dejar de pensar en uno como el centro del universo, y así sea personal, dejar de pensar que uno está en la pirámide y que pues uno puede comprar, puede vivir sin pensar en otro tipo de agencias, que es como lo más importante para mí, ¿no? A veces nos centramos solo en lo que yo quiero, por eso trabajo, me voy a dar este gusto, lo otro, para comenzar a pensar en otros seres. Eso lo viví en la pandemia, el día que nos mandaron a todos a estar en este confinamiento, en esta cuarentena. Desde el día 1, mi pregunta es, bueno, nosotros estamos desde el 2015 alimentando animales en condición de calle, ¿quién los va a alimentar? ¿No? Esa fue la primera cosa que dije. Hablé con la alcaldía, me dijeron que pues si salía me multaban. Yo dije, pues si me van a multar, que me multen salvando vidas, porque no hay otra forma. Entonces logramos reunirnos con 11 integrantes de otras fundaciones y nos dieron unos permisos especiales, nos hicieron llenar un consentimiento informado que si nos pasaba algo era nuestra culpa, pero nos autorizaron a salir. Entonces salíamos pasando un día a alimentar animales en condición de calle, caninos, felinos, palomas también, y creo que fue el momento más bonito porque del resto de mis compañeros nadie salió de los activistas de otras fundaciones porque claro, se preocuparon por sus familias. En mi caso, mi madre es enfermera, entonces, bueno, ya es jubilada, pero pues aprendí que en momentos críticos uno tiene que sacrificar incluso a la familia para salvar otras vidas. Entonces, creo que fue el momento más bonito, más complejo, porque al igual que todos los que le hicimos frente a la pandemia, salíamos de la casa y no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si nos íbamos a enfermar y demás. Entonces fue más importante para mí la vida de los animales que incluso mi propio bienestar. Eso creo que fue el momento más complejo que he vivido, ¿no? Del resto, ver cómo todo se estructura en pos de luchar por la vida es importante. He tenido la posibilidad de ver cómo mucha legislación en pro de los animales, tanto local como a nivel nacional, se está desarrollando. Por ejemplo, la sustitución de tracción animal por tracción motora, que lo logré ver acá, fue muy importante. Las pruebas para poder prohibir los circos con animales salió de acá de Pasto, de acá de una compañía de la fundación, Eliana Narváez, le agradecemos eso, que pudo grabar lo que hacían en los circos de los hermanos Gasca acá, y eso forma parte y quedó dentro de la ley, las evidencias. Ver el tema de políticas públicas de protección y bienestar animal, ayudar en los talleres y hoy como presidente de la JUDEAM ayudar y propender por el tema de la educación y la comunicación en temáticas animalistas.
es muy importante. Por ahí en el 2015 tuvimos un tema antitaurino, faena sangrienta, y también estuvimos remando con este tema del poder luchar para una legislación en contra de la tauromaquia. También ver ahora que en el 2024 y sobre todo en el 2025 con la ley 2385 se da fin a este tipo de prácticas. Es muy, muy, muy satisfactorio. Hace 3 años hice una canción en contra de las riñas de gallos también, y ver que justo el año pasado se amplía la ley 2385 al tema de las peleas de gallos. Uno dice, uf, o sea, eso a veces este tipo de diseño que intenta cambiar el entorno, cambiar las prácticas culturales, es de larga data, ¿no? Entonces he tenido la posibilidad de ver cómo muchas de estas luchas que hemos venido desarrollando se están creando estrategias o estructuras jurídico-administrativas que propenden por la vida. Es muy importante. Entonces, día con día hay muchas luchas interesantes. En el movimiento animalista ahora es un boom también. Hay mucha sensibilidad y es muy importante eso. Entonces, hay varias cosas lindas que han pasado. Y para hablar un poco sobre, digamos, toda esta teoría que hay acerca del animalismo, ser animalista, ¿qué implicaciones tendría como en la vida cotidiana de una persona? O también si ser animalista implica también ser antiespecista. Uy, qué buena pregunta. Pues depende qué se considera uno como animalista también, ¿no? En Colombia hay un gran movimiento hay un gran movimiento bienestarista por caninos y felinos, ¿no? En Pasto también. Esa lucha por caninos y felinos es una lucha por unas especies, ¿no? Es de todo especista, que incluso Sully Rowling diría que mucho de nuestro inconsciente colonial es un inconsciente colonial capitalista, ¿no? Entonces hay que revisar también este tipo de cosas, porque luchamos por perros y gatos, caninos y felinos, pero son estos los que facturan, ¿no? También facturan con su existencia. 12, 13, 15 años, productos, pet shops, clínicas veterinarias, tratamientos, vacunas, alimento, trajes, accesorios, placas, y todo esto lo absorbe el sistema y hace que muchos luchen por los que facturan, ¿no? Pero también lo he vivido como yo desarrollo y lidero la marcha por los derechos de los animales. Vamos en la versión 18, es la marcha más longeva que tiene Colombia. Y conozco compañeros que salen a marchar con nosotros, terminan de marchar y van a comer perro caliente. ¿A nivel nacional funciona la...? ¿Perdón? ¿A nivel nacional funciona la la marcha? Nos insertamos a nivel internacional, por eso es la marcha mundial, y a nivel de Colombia, acá estamos en la versión 18. A nivel nacional, la gran marcha por los derechos de los animales va como en la tercera versión. Hay unos municipios en Colombia que también tienen varias versiones, pero Pasto vamos en la 18, ¿no? Ya, y eso es un gran logro. Ahora, el activismo animalista o el activismo por otras agencias es una cuestión mental también, ¿no? Depende de lo que uno considere como animal. Hay muchos que solo van por los animales de compañía, caninos y felinos, pero se olvidan, por ejemplo, según la DIAN, en el 2025 fueron sacrificados cerca de 9 millones de animales para consumo, bufalinos, caprinos, porcinos, ovinos, o sea, por los cuales casi nadie va a luchar, ¿no? Sé que hay sensibilidad por algunos animales, pero tener en cuenta a varios es difícil. Soy vegetariano desde hace, ¿cuántos años ya? Desde el 2015, 13 años vegetariano. Intenté ser vegano, pero por temas de deporte me tocó volver a consumir algo de proteína animal, y lo máximo, y me culpa y me siento mal, es con los huevos, pero es por un tema de salud, ¿no? Considero que todos aquellos que entramos en este movimiento depende de la sensibilidad. Si vamos a ser netamente especistas solo por algunas, está bien, ¿no? O sea, hay gente, conozco compañeros que entraron al movimiento animalista solo por defender a los toros, ¿no? Nada más, no le importaba nada más. Y con el tiempo, ya con todo lo que uno ve, uno intenta ser un poco más antiespecista, ¿no? No solo centrarse en unos, sino intentar que nuestras acciones aminorar también nuestro impacto, ¿no? Para mí es muy importante la vida de los animales. No solo, bueno, y aquí hay otro concepto,
hay un gran autor, Peter Singer, no sé si ha tenido Sí. la posibilidad de leerlo, que habla de la liberación animal y habla de los seres que sienten y habla justo de no ser especistas, ¿no? Sí. Y qué bueno porque los seres que sienten no solo sienten dolor y placer, desde una postura utilitarista, pues se debe propender por el bienestar, ¿no? Y es muy importante eso. A veces se nos olvidan que hay otros seres que sienten, pero también se nos olvida que estos seres que sienten a veces también tienen una perspectiva frente al mundo, y por ahí lo maneja Korsgaard, que dice, no solo es sentir, sino es poder asumir y tener una postura ante el mundo, y gracias a esa postura y esa perspectiva ante el mundo es que desarrollamos acciones para propender por un bienestar. Entonces, ahora es muy importante para mí, cuando se habla de maltrato animal, no solo es que siente dolor, que es cruel, sino que le estamos interrumpiendo esas perspectivas de vida que tiene ese ser, ¿no? Claro, el humano, tenemos perspectivas de vida, tenemos familias, queremos luchar, tenemos sueños, Claro, es anhelos, que, por somos la ejemplo, máxima. eh, hay como una especie de contradicción, ¿no? En todo eso de defender la vida, ¿no? Y a veces como parecería que es como muy abstracto, ¿no? Porque, digamos, las plantas tienen vida, los animales también tienen vida, nosotros también somos animales, ¿no? Entonces como que la sociedad tiene cierta contradicción en ese sentido de defender la vida. Por ejemplo, ¿en qué lugar se podría poner la vida de un ser humano frente a un animal no humano como un perrito, por ejemplo, ¿no? Y la de un perrito frente a la de una mosca? O sea, ¿cómo se podría llegar a un consenso de lo que es la vida en general? Uy, sí, esas son preguntas bastante complejas. Una, eh, a ver, para nadie es un misterio, nosotros estamos en un antropocentrismo todavía, vivimos en una logosfera, en donde hemos creado unas reglas para nosotros, para nuestra especie, ¿no? Diseñamos un mundo que habitamos todo el tiempo, ¿no? Tenemos un lenguaje y tenemos unas reglas de juego que nos favorecen a nosotros, nada más, ¿no? Eso es ejemplo. Estamos ahorita hablando, esto es un lenguaje bajo un medio que favorece y propende simplemente por nosotros los humanos. Va a ser muy difícil que otro tipo de especies entiendan lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Eso ha hecho que generemos de alguna manera o nos ubiquemos en un nivel o pensamos que estamos en un nivel mejor, apoyado por el tema de la religión, apoyado por las distintas manifestaciones que siempre nos colocan en el centro de muchas cosas, ¿no? Lastimosamente, este tipo de pensamiento ha hecho y ha generado grandes conflictos con el ambiente, ¿no? Estamos viviendo momentos complejos de contaminación ambiental, grandes conflictos desde la revolución industrial con los animales, ¿no? Es que una cosa es, y no voy a criticar a aquel que tiene al animal para consumo, para su familia, pero otra cosa ya es algo sistémico donde se tienen varias seres que no se les permite ni socializar, como el tema de las gallinas. Entonces, desde ese punto tendríamos que evaluar el tema de la vida bajo ciertas características, ¿no? Por ahí a veces se habla del respeto por la vida, pero la vida que tiene razón, ¿no? Entonces nunca se va a comparar al humano con el animal, porque el animal... Sí, pero es que a veces estamos puyando muy alto y a nuestro beneficio, ¿no? Entonces por ahí la obrería Maturana y Varela, todos tenemos algo que se llama autopoiesis, es lo que nos une a todos. Punto. Sí. De pronto Korsgaard dice, que bueno que la cito de nuevo, es que lo que nos une es que somos animales, sobre todo los animales, tenemos esa posibilidad de enfrentar el mundo y desarrollar acciones. Lo que nos une es es esa vida animal, ¿no? Porque nosotros reaccionamos ante el mundo, ante los impulsos y demás, porque las agencias botánicas reaccionan. Sí, pero no pueden tomar decisiones tan rápido. Ya a veces también tenemos algo que hay otros autores que lo denominan una ceguera botánica también, no nos permite entender que las agencias botánicas tienen vida, ¿no? Y cuando hay fechas especiales se venden agencias botánicas mutiladas, y entonces uno dice, no, es que hay que propender por
vender plantas vivas también, ¿no? No mutilarlas. Y si no somos capaces de tener ninguna planta, pues es mejor no tenerla, ¿no? No hay que hacer agonizar también a esos seres. Entonces, es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo porque podemos entender medianamente nuestra vida animal, ¿no? Medianamente. Otras vías es difícil, ¿no? Lo importante es aminorar nuestro impacto. Para mí es ese, ¿no? Respetar, tenemos vida, la vida se debe respetar, y hay que aminorar porque incluso el hecho de estar en este momento grabando, transmitiendo, estamos afectando también al ambiente, porque estamos utilizando energía, vamos a transmitir a través de un medio como internet, y si vamos a utilizar una inteligencia artificial también. Entonces, intentar respetar la vida, que es como que lo que nos une entre animales, eso, ¿no? Nuestra vida y nuestra perspectiva ante ese mundo que tenemos. Por ahí es como que lo que medianamente nos une con el tema animal. Y desde todo ese conocimiento que has adquirido a lo largo pues de todos estos años, ¿cuáles crees que serían las principales causas que nos hacen causarle tanto pues daño a los seres humanos? Porque digo, a los animales no humanos, porque hay como explicaciones, ¿no?, que van desde lo biológico, lo histórico y lo cultural. Todo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo voy a hablar de Colombia, que es donde estamos, y Pasto sobre todo, ¿no? Insisto, esto es un mundo creado, diseñado por nosotros para habitar por nosotros, con unas reglas. Todo el tiempo estamos adquiriendo reglas para poder habitarlo. Hemos tenido una religión que fue impuesta, que nos dijo que todo esto estaba hecho para lograr disponer de ello. Aunque también tenemos alguna manera de tener empatía con nuestros ancestrales, ¿no? No sé, los originarios que estuvieron acá, que tenía otro tipo de relación con la naturaleza. Sobre todo, esta manera que tenemos de vivir acá es un fruto de la cultura, es un fruto del contexto. Vivimos en una cultura del exceso, de la trampa en Colombia. Algunos la catalogan una narcocultura. Tenemos narcofútbol, narconovelas, narcopolítica. Tenemos incluso hasta narcohipopótamos, ¿no? O sea, el exceso humano, pensar que solo existimos nosotros, bajo la cultura de la trampa, la mentira, el engaño, hace que pasemos por encima de la vida, ¿no? Para el 20, ahorita estamos 2026, 2030, si todo sale mal, vamos a tener 1000 hipopótamos en Colombia que se están reproduciendo de manera salvaje, ¿sí? Es eso, nuestros excesos, ¿no? Es pensar que el universo y el mundo está hecho para nosotros, y nos olvidamos que somos animales, ¿no? Somos animales, un animal humano, que tenemos ciertas características, sí, pero que nos olvidamos que hay un ambiente. Hay mucha gente que piensa que el calentamiento global es mentira. Tenemos desmanes en temas, tenemos toda una serie de problemas en el clima, por ejemplo. Sí, yo vivo cerca del Encano y uno se da cuenta de todas las avalanchas que tenemos, porque yo hablaba con mis abuelos en su momento y decían, no, es que una avalancha era cada 7, 10, 14 años, ahora tenemos avalanchas cada 3 años, ¿sí? Y hay toda una serie de desajustes alimenticios también, ¿no? Hay toda una serie de cosas que es fruto también de nuestra postura humana, de nuestro egoísmo humano, que es fruto también de este inconsciente colonial que tenemos, capitalista, ¿no? Hay que consumir de manera desmedida la ropa, ¿no? Hay gente que lucha por el fast fashion, en contra del fast fashion, de esa moda rápida. Los zapatos de cuero, ese es otro gran lío que tenemos. El cuero, los animales son tratados simplemente como elementos. No hay muchos tintes acá complejos, comerciales, culturales, que siguen respaldando solo nuestra existencia humana, olvidándose de los demás, ¿no? Claro, ¿no? O sea, el mismo modo de producción en el que vivimos es lo que permite que existan ese tipo de... Porque Sí. todo se mercantiliza, ¿no? Entonces, pues, incluso un árbol, pues, vale más muerto que un árbol vivo, ¿no? Sí, y entonces aquí ya lo importante en esto es primero darnos cuenta de que generamos impacto, tenemos una huella de carbono, ¿no? Solo ahorita cogí un mototaxi
que es un medio no legal, pero es muy funcional, pero estamos contaminando, estoy contaminando, ¿no? O sea, con el hecho de comer y demás. Pero saber que hay que aminorar ese impacto que tenemos es importante. Entonces ya viene todo el concepto de microacciones, micropolítica versus macropolítica, en donde el tema no es un tema de escala, es un tema más, claro, porque hay que decir micro, ¿qué es lo micro? ¿Qué acciones yo puedo hacer sobre mí? ¿Sí? O sea, desde que ya comencé a ser vegetariano, que a mí me costó 6 años de activismo animalista. Antes de eso no, yo comía carne y hablaba por no maltrato animal y solo luchaba por perros y gatos, pero dije en mi accionar es no volver a consumir carne, intentar aminorar eso, la proteína animal, ahora los huevos, pues que lo único que tengo ahí, y algunos derivados lácteos, pero porque de pronto cuando me como un pan viene ahí. Eh, Micropolítica, ¿no? Micro, botas que no sean de cuero. Sé que el sintético es complejo también, sé que ser vegetariano es complejo, o sea, por donde uno le apunta es muy complejo. Micro, como cuestión ética, no desarrollar ningún tipo de diseño que de alguna manera violente otras formas de vida o propenda por ello, ¿no? Es mi postura. Es más, mis diseños los regalo en temáticas animalistas, yo dejé de cobrar por ello. Microacciones, leer también, microacción, ¿no? A veces a mí me costó, y esto es curioso porque yo estoy en la academia, leyendo cosas de la academia para diseño y demás para mis clases, pero me costó cuando entré al doctorado en el 2024, en el 2024 recién vine a leer a Peter Singer, por ejemplo, ¿sí? Y de ahí para acá he estado ya con Korsgaard, he estado con Maturana y Varela, he estado... Pero claro, o sea, el discurso cambia cuando hay lectura, ¿no? Y a veces no es necesario hacerse un doctorado, a veces esa microeducación, escuchar estos espacios, ayuda en los tiempos que uno medianamente piensa que están muertos, escuchar podcast, ¿no? Acá en Colombia tenemos, a ver, Radio Animalista Activista, que es netamente por animales. Existía Mascotas Caracol, que también lo volvieron podcast, pero bueno, ya hace un tiempo que dejaron de producir. Galaxia Verde a nivel internacional. Entonces, hay maneras de educarse también. Urbi et Orbi, también hay un podcast que me lo encontré recientemente sobre la ética de los animales, que tiene algunos especiales, lo demás es filosofía interesantísima. Educarse, microacciones, microeducación, pensar en lo micro, y si ya por ahí podemos trabajar en lo macro, genial, ¿no? Estructuras jurídico-administrativas, genial, pero es mucho más complejo. Lo micro, que no es solo escala, ¿no? Porque uno dice, no, pues yo tengo microeducación, podcast, otra cosa es hacerme una maestría en, no sé, en etología, por decirlo así. Pues no solo es de escala, ¿no? Es de dedicación. Cuando uno está en algo macro, ya le organizan un horario, le organizan parciales, le organizan lecturas, dedicación. En cambio, en lo micro uno tiene que ser el que se organiza las cosas, ¿no? Entonces, pensar en micro también es la única manera que tenemos, primero, de cambiar de alguna manera nuestras acciones y de pronto lograr influenciar en otros. Sí, hace poco, bueno, muy recientemente, ¿no? Salió una noticia de que el cáncer de páncreas fue erradicado por completo por un médico español en ratones. Uh-huh. Y eso implica, pues, ¿no?, que hay una experimentación tremendísima detrás de eso, ¿no? Y también, digamos, y eso la gente lo celebra, ¿no? Por ejemplo, porque es como que abre la posibilidad que se cure el cáncer de páncreas en seres humanos. Y también, digamos, que hay avances frente al maltrato animal aquí en Colombia, como la ley Ángel, por ejemplo, ¿no?, que condena y penaliza el maltrato animal. ¿Cómo vives ese tipo de contradicciones que casi son diarias? A ver, incluso cuando uno lee a Peter Singer, desde su postura de liberación animal, el especismo y salirse de esto, él de alguna manera deja la puerta abierta también a la experimentación
en algunos casos muy puntuales cuando sea absolutamente necesario, pero hay que entender que cuando él escribió esto, no estaba tan avanzado la simulación a través de inteligencias artificiales y la simulación informática, ¿no? Hoy se puede hacer simulaciones, ¿no? O sea, hoy se puede de alguna manera minorar ese maltrato, ¿no? Por eso fue muy criticado también Patarroyo acá, porque no solo experimentó para la vacuna contra la malaria, sino que en el tiempo de la pandemia experimentó para una posible vacuna contra el COVID, por ejemplo, con un gran problema, y es que los monos nocturnos tienen el sistema inmunológico similar al humano. Entonces, ¿qué hacen? Tanto la malaria como el COVID es, obviamente, pues no sé las palabras técnicas, ¿no? Pero colocar el virus, el problema, y probarle algunas vacunas y a ver qué ocurre. Y después los soltaban. Y ahora hay data de cómo llegaban a las playas, porque los iban a botar en un centro, en un lugar estratégico entre Perú, Brasil, Colombia, en la zona del Amazonas. Existía unos laboratorios donde los capturaban, de esto hay muchos especiales, y hay documentales de ello, y donde los animales se sueltan para que agonicen, y son las comunidades indígenas, que unos los capturaban y los revendían, otros los ayudaban y les daban agua para ayudarlos y asistirlos a morir un poco más tranquilos ante las fiebres intensas y demás. Esto es cruel, es bastante cruel. Sé que la ciencia a veces pasa por encima de la vida, ¿no? Lo hemos vivido muchas veces y en muchas experimentaciones. En el doctorado también en Argentina hicieron unas pruebas con unos peces, a los cuales peces de mayor edad y de menor edad les cortaban las aletas para ver cómo podían caer en estados de depresión. O sea, esto es infame, sí, es bastante infame. En Colombia, la legislación en contra de la experimentación animal solo atiende por el momento el tema de la experimentación para temas cosméticos, no para temas médicos, ¿no? Esperemos que algún día ya se prohíba totalmente. Es bastante cruel. Como ingeniero de sistemas y como una persona que habita este momento contemporáneo, sabemos que las inteligencias artificiales pueden emular cosas. Hay que echar mano de ello, ¿sí? Que en su momento pudo haber sido más costoso, pero hay que echar mano de ello. O sea, debemos dejar de pasar por encima de la vida solo para beneficiarnos. Sé que hay unos que dirán, pero sí, se está curando gente, pues se está curando vidas, pero a costa de maltratar otras vidas. Si antes se hacía, ok, de pronto porque no había los elementos tecnológicos, hoy ya están. Sí, o sea, hoy no hay excusas. Hay que buscar que las inteligencias artificiales, que también tienen su impacto ambiental, pero de pronto aminora ese impacto sobre otro tipo de vidas. Hay que buscar la manera, ¿sí? La tecnología no lo permite. Y yendo así como algo que tú encuentres, digamos, dentro de todo este mundo de contradicciones, como digo, del sistema capitalista, si tuvieras que cambiar, digamos, y estuviera en tu poder hacer una política pública, exactamente ¿cuál sería? Uy, qué preguntas a ver, tan buenas. Lo importante en la política pública es educación, es un ítem que casi no se está desarrollando, no en la magnitud que debería ser. En este momento, por ejemplo, la política pública de protección y bienestar animal que tenemos en el municipio de Pasto, dentro de los planes de acción está trabajar o tener una cátedra de protección y bienestar animal en servicio social de las instituciones educativas municipales, ¿no? Está muy bien. Lo hemos hecho en algunos colegios, en este momento creo que debería ir como en el 60% ya. Pero dictar una cátedra de servicio social implica dictar 80 horas en un colegio, y 80 horas es difícil, pues yo lo hacía, pero dictar 40 horas, entre comillas, teóricas es bastante complejo, ¿no? Estar allá todos los sábados con ellos, pero se hace, de alguna manera se logra. El gran reto que tenemos es poder llegar con educación no solo a estos chicos, sino también poder llegar con educación a nuestros activistas, ¿no?
es lo más necesario, es lo más importante, porque muchos de los que estamos en el activismo animalista es porque seguimos los pasos de otros, es porque seguimos los discursos de otros, y a veces no nos colocamos a reflexionar si mi activismo está bien enfocado o qué estoy haciendo. Por ejemplo, la educación es fundamental, y no solo una educación formal, también se puede con educación informal, ¿no? Los contenidos como lo que estamos haciendo en este momento ayudan a entender que hay otras posturas, que nuestro activismo es producto de lo que yo estoy consumiendo, ¿no? Y de lo que puedo tener a nivel teórico y demás. La educación es muy importante, ¿sí? Lo digo para aquellos que están en el movimiento y que tienen sensibilidad por los animales, porque hay otros que no. O sea, para mí sería, pues yo no podría ser tan ambicioso de decir, bueno, ya de ahora en adelante no se consume más proteína animal, porque sé que otros van a decir, pero lo necesitamos, médicamente necesitamos esto, lo otro. Sé que no podría yo, y me encantaría, ¿no? Por ejemplo, tener una legislación o algunas estructuras jurídico-administrativas que de alguna manera revisen ese biopoder que tenemos, ¿no? Ese poder sobre la vida, ¿no? Pero, o sea, hay personas que siguen y la legislación sigue, por ejemplo, en su artículo 6 de la ley 84 del 89, dice más de 30, casi 40 cosas que no se le pueden hacer a los animales: envenenar, no se los puede mutilar, no se puede utilizar artefactos para lastimarlos, no se puede envenenarlos, no se los puede acometer, no se puede hacer espectáculos con ellos, no se los puede abandonar. Pero la legislación, la ley 84 del 89, en su artículo 7, dice que sí se puede, excepciones, si esto es un espectáculo tradicional, corridas de toros y demás, que ahora la legislación, ya hay una nueva ley que salió el año pasado ratificada, que bueno, ya lo prohíbe, pero su artículo 8 dice que se puede hacer y hay una excepción cuando son plagas. Entonces ¿y cuáles son las plagas? Y uno empieza a revisar, y las plagas son todo aquel animal, insecto, incluso planta, que de alguna manera perjudique la salud del humano, ¿ok?, o que de alguna manera interfiera en los intereses económicos de un humano. Entonces, si usted decreta a un animal como plaga, porque está interfiriendo en sus intereses, usted lo puede quemar, asesinar, mutilar, ¿sí? Tanto a los animales, los insectos y las plantas. Y esto es jodidísimo, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Educación, todo el tiempo. Propender por capacitaciones masivas, un poco más profundas para mis activistas animalistas, para la gente que quiera entrar en esto. Porque si logramos, y lo digo porque según la información que tengo de la última marcha, se desarrollaron 2 marchas, una marcha más longeva, la 18, y una marcha nueva, la primera, aquí en Pasto. Pasto tiene 2 marchas ahora. Conté cerca de 50 fundaciones, pueden ser legales, no legales, pero hay 50. Y cada fundación puede tener 10 integrantes, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de todo un grueso de personas, ¿no? Ahora, de todas esas 50 fundaciones, ¿cuántas son antiespecistas? Y podría decir que tal vez una. De esos 50, ¿cuántos somos vegetarianos? Que yo conozca, como 3. El resto solo sigue hablando de caninos y felinos. Y esos no son los únicos animales por los que tenemos que luchar. Hay animales limítrofe, como las palomas, las ratas, ¿no? Las aves de paso, que están cerca de nosotros pero no están a nuestro cuidado, y a veces son repudiados, los gallinazos, ¿no? Educación, necesitamos más educación. A partir de la educación vamos a tener más sensibilidad, hay que apuntarle más a ello. Si tuviera que cuadrar un tema de políticas públicas, revisar todo el tema de los animales limítrofe. Usted se va a cualquier grande superficie y encuentra de manera indiscriminada venta de venenos, ¿no? Ya sean pegamentos, en pastillas, en lo que sea, que usted puede comprarlos para poder luchar contra las presuntas plagas que usted puede tener. Pero también lo hemos visto, no solo en Bogotá, en Colombia hemos visto casos de cómo personas, ahora en Genoa tenemos el caso desastroso de una señora que le dio por una presunta maltratadora que envenenó a los perros de los vecinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estaban haciendo daños. Es muy fácil conseguir veneno. Hay que regular eso. O sea, usted lo puede comprar en cualquier grande superficie. Pegante, donde no solo caen las ratas, pobres ratas que cumplen su labor
de alguna manera consumiendo los residuos que nosotros no logramos de alguna manera desechar, ¿no? Pueden caer palomas. En Pasto hemos tenido palomicidios. En Colombia hay un caso fuerte, no recuerdo el municipio, de que se atenta contra la vida. Tenemos que revisar eso. En una legislación tendríamos que revisar todo el tema de ese diseño hostil, por ejemplo, del que nadie habla, pero que es muy fuerte. ¿Qué es diseño hostil? Tenemos palomas a las cuales se le están colocando púas, se le está colocando mallas para que no puedan ingresar. O sea, hay que revisar cada uno de ese accionar que se tiene de muchas disciplinas que están de alguna manera atentando contra la vida, ¿no? Esto solo desde mi postura. Ahora tendríamos que hablar con un psicólogo, tendríamos que hablar con un sociólogo, tenemos que trabajar de manera interdisciplinar, entre disciplinas, para poder revisar qué podemos hacer. Hay un tema de, por ejemplo, portafolio de estímulos, Cultura Viva, portafolio de estímulos que tiene la alcaldía y la gobernación, que dan estímulos para la creación artística. Súper, o sea, yo lo valoro. Pero he venido remando desde hace varios años para que incluyan dentro de los estímulos una categoría especial, porque hay categorías especiales si usted es de la comunidad LGTBIQ+, o como se diga esto, de la comunidad ROM, si es de las negritudes, todo esto tiene una categoría especial. Entonces yo decía, ve, ¿por qué no hacemos una categoría especial que dan 10 puntos o daban 10 puntos? Yo propongo que sea por el tema ambiental animal. Si alguien va a crear una obra de teatro, si es con temática animal y ambiental, démosle 10 puntos. Así como si se hace algo para ciertas comunidades, para los campesinos, qué sé yo. Ese tipo de cosas nos permite incluir el tema animal ambiental a otro tipo de escenarios, porque la gente está muy acostumbrada a que sea el animalista el que rescata a los animales. A mí me llaman todo el tiempo, mire, lo que pasa es que acá afuera hay un perro que parece que está herido, ¿por qué no lo viene a recoger? Y yo digo, bueno, yo no tengo albergue, yo no tengo esa posibilidad, ¿por qué no lo hace usted? Ay, no, pues yo le estoy informando. O sea, agradezca que le esté informando. No, o sea, necesitamos sensibilidad y a veces... ¿Cómo se llega a la sensibilidad? A través de estos de podcasts. Alguna vez gané con un podcast también con temática animal, parlante, crónicas de vida de una laguna, pero también necesitamos obras de teatro, necesitamos danza, necesitamos esculturas, necesitamos pintura, necesitamos todo el tema de los VJs, necesitamos DJ, todo este tipo de cosas se logra a través de esto. Entonces, es todo un trabajo, ¿no? Desde lo que yo alcanzo a percibir, ¿no? Necesitamos un comité de ética, por ejemplo. Un comité de bioética, no lo tenemos. Necesitamos la ruta contra el presunto maltrato animal, pero esta ruta, y estamos hoy 2026, la logramos construir en el 2023 y el alcalde de turno no lo firmó y el alcalde presente tampoco lo firma, ¿no? Una ruta contra el presunto maltrato animal. Entonces, hay muchas cosas por desarrollar, hay que pensar en todas esas estructuras jurídico-administrativas que de alguna manera regulen ese biopoder, ese poder que tenemos sobre la vida en las distintas instituciones, llámese pet shops, veterinarias, ejército, universidades, incluso hasta la casa, ¿no? Y para eso necesitamos todo un cúmulo de profesionales que tengan esta sensibilidad por los animales y el ambiente. Ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Yo hablando con bastantes como compañeros y compañeras, una de las principales, digamos, causas o razones por las cuales, digamos, siguen comiendo carne, yo también como carne, y una de ellas es el sabor. O sea, el sabor de la carne es algo que pues todavía no se ha logrado, digamos, igualar con alimentos veganos o alimentos vegetarianos. Pero desde tu vida cotidiana, ¿cómo ha sido ser vegetariano? ¿Cuánto ha cambiado, digamos, porque también la comida se considera como un placer? Sí, bueno, en esto he estado pensando, y es que para ser y luchar por otros animales toca renunciar un poco a nuestro antropocentrismo, ¿no? O sea, y lo que usted dice es muy cierto. A veces hemos disfrazado con distintos argumentos nuestro accionar, y la carne puede ser placer, comprarse un carro puede ser placentero y de alguna manera genera cierto impacto ambiental. Si uno va a entrar en esta lucha, hay que renunciar un poco a nuestra postura en la pirámide que pensamos tener, ¿no?
Con respecto a la comida, sé que hay muchos compañeros que han fracasado con el tema de la comida. ¿Por qué? Porque algunos lo hacen, o mucha gente que quiere ser vegetariana a veces fracasa porque a veces lo hacen por vanidad. Dicen, no, es que si dejo de comer carne me adelgazo, y entonces por vanidad, por salud, a veces los obligan a que no coman carne porque la carne puede ser perjudicial también para algunas personas, ¿no? En mi caso particular, fue 6 años después de estar en el movimiento animalista. Ya tenía un grupo de rock que se llamaba el Doc Puercas, que fue el primer grupo de rock que luchaba por la defensa de los animales. Ya tenía este espacio de radio animalista activista, y un día me desperté y obviamente estaba de guayabo, me había tomado unas cervezas, y en ese momento es cuando uno está en momento de crisis, y dije, pues soy un hipócrita porque lucho por unos pero me como a otros. Eso fue en el 2015. Automáticamente desde ese día dije, no vuelvo a consumir carne, y es hasta ahora. Ya es una cuestión más ética de mi parte. Y afortunadamente ahora hay muchos restaurantes deliciosos, porque todo depende del sazón, ¿no? Eso también me vengo a enterar. Yo arranqué a ser vegetariano sin ton ni son, y claro, la pasé difícil porque mi cerebro pedía algo, yo sentía que algo me faltaba, hasta que descubrí el sazón, ¿no? Y por ahí ya uno se da cuenta que hay algunas hamburguesas muy bien sazonadas, vegetarianas. Hay muchos platos que el sazón, no sé, Girasol tiene un sazón rico, comida muy hogareña, halluyas, ¿no? Hortensia, que es vegano. Usted puede decir Hortensia, y cada vez que voy a probar una hamburguesa ya yo tengo que pararme, o un perro caliente, y tengo que decirle a la señora, pero seguro que esto es vegetariano, es que esto me sabe muy rico, esto está muy raro, y la respuesta es sí, tranquilo Arturo, es sazón, es lo más importante, ¿sí? Pero para poder llegar a eso, lo más importante es tener una postura ética, una sensibilidad, una postura ética frente a la vida. Bueno, ya llegamos al final, Arturo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Bienvenido siempre, cuando quieras. Ojalá podamos hacer más episodios. ¿Alguna invitación, algo más que quieras decirle a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando? Bueno, agradecerle a usted y a los chicos que están acá, a los chicos de diseño también, que los veo acá, súper juiciosos, un poco accidentados, pero juiciosos. Pues nada, que primero hay que ser sensibles por otras formas de vida y por otros seres. Y si tenemos sensibilidad, hay que hacer acciones. Y si no tenemos esa sensibilidad, que nuestra acción sea el respeto, ¿no? Respeto, sensibilidad y acción. No podemos quedarnos solo en el pobrecito, no solo podemos quedarnos en pobrecita mi vida, y que todo es para mí, y hay que pensar también en vivir sin atentar, sin impactar a otras formas de vida. Hay que hacer acciones por la vida. Listo. Muchísimas gracias a todas y todas, a las que llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias a las personas que están detrás de cámaras, y muchísimas gracias, como siempre, a la dirección de El Pequeño Teatro y de la Casa Cultural de la Universidad de Nariño. Hasta luego. Chao a todos.